Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de álgebra lineal. Estamos en el tema 1 de espacios vectoriales y lo que vamos a tratar en este vídeo es el concepto de dependencia e independencia lineal de vectores. Entonces, aquí lo que vamos a tratar es un tema fundamental porque el concepto de sistema generador que hemos visto en el tema anterior, junto con el concepto de dependencia e independencia lineal de vectores, que vamos a ver aquí, nos va a permitir pues definir uno de los conceptos clave dentro del álgebra lineal, que vamos a ver aquí, que es un álgebra lineal de espacios vectoriales de dimensión finita. Aunque también es un concepto clave para el estudio en general de los espacios vectoriales, aunque sean de dimensión infinita. Ya veremos qué es eso de espacios vectoriales de dimensión finita y de dimensión infinita, eh, pero para ello es importantísimo el tener muy claro el concepto de sistema generador que hemos visto anteriormente y por lo tanto entender bien los subespacios vectoriales generados, así como el concepto de dependencia e independencia lineal que vamos a ver aquí. Entonces, para entender bien el concepto de dependencia e independencia lineal de vectores, vamos a hacer uso de lo que son los sistemas o los sistemas generados, ¿no?, por conjuntos, así como las combinaciones lineales, ¿no? Esto es importante. Entonces ya hemos definido anteriormente lo que era una combinación lineal o lo que significaba que un vector fuera combinación lineal de otros. Vamos a definir ahora lo que es que un conjunto de vectores sea un conjunto de vectores libre o linealmente independiente. Vamos a hacerlo eh, de manera formal, pero es cierto que a mí me gusta siempre el intentar motivarlo un poco, pues siempre con los espacios Rn con los que estamos, ¿no? Con R2 y con R3. Entonces vamos a considerar en R2, entonces, un par de vectores, ¿no? Entonces, si tenemos un vector U y un vector V, pues el concepto de dependencia lineal va a significar ni más ni menos que los vectores U y V son proporcionales. Es decir, que existe un lambda que no vaya a ser el cero, tal que U es igual a lambda por V. Es decir, que son proporcionales. ¿Esto qué significa? Pues que U y V están en la misma dirección, ¿no? En cuanto esto no sea así, cuando dos vectores en el plano no sean linealmente, o mejor dicho, no tengan la misma dirección, no estén en la misma línea, su dirección no sea la misma, pues se dirá que son linealmente independientes, ¿vale? Porque no se podrá expresar uno como una combinación lineal del otro. Al fin y al cabo es lo que significa esto. Porque en este caso estaríamos diciendo que U se puede expresar como una combinación lineal de V, o si pasamos despejando lambda al otro lado, pues estaríamos diciendo que V es combinación lineal de U. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que significa que dos vectores sean linealmente independientes, por ejemplo, en el plano. Si hablamos del espacio R3, pues en el espacio R3, que tres vectores sean, o que dos vectores sean linealmente independientes, va a significar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué va a significar, por ejemplo, que tres vectores sean linealmente independientes? Pues que tres vectores sean linealmente independientes, lo que va a significar en el espacio es que existan unos escalares que no sean todos cero, ¿vale? No todos cero, de manera que cuando se tome una combinación lineal de estos vectores, pues esa combinación lineal me da el vector cero. ¿Esto qué significa básicamente? Pues significa que si no son todos cero, ¿vale? Si no son todos cero y U y V, claro, estamos considerando que U y W no son el vector cero, ¿vale? Más bien estamos en R3, pues que no son elementos de R3, pero que no son el vector cero. Entonces, ¿qué significaría? Pues bueno, si fueran los tres simultáneamente nulos, o si hubiera dos nulos, mejor dicho, si hubiera dos nulos, tiene que haber alguno que no, alguno de los lambda 1, lambda 2 o lambda 3 que no sea nulo. Si hubiera dos de ellos que son nulos, pues el tercero tendría que ser nulo, imaginemos. Si lambda 2 y lambda 3 es cero, lo que tendríamos es que lambda 1 por U sería cero, y entonces el vector cero, entonces lambda 1 pues sería cero porque U no es el vector cero. Pero entonces estaría ocurriendo que lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son simultáneamente nulos, y esto tampoco puede ocurrir. Pues realmente el decir que tenemos tres escalares no todos nulos, tal que cumplen esto, es básicamente lo mismo que decir que al menos tenemos dos que no son cero, ¿vale? Nos imaginemos, pues yo qué sé, pues que son el lambda 1 y el lambda 2 los que no son cero. Y que el lambda 3 pues, es cero. Si el lambda 1 y el lambda 2 no son cero y el lambda 3 es cero, pues siempre podremos expresar, por ejemplo, el U sub 1,
lo vamos a poder expresar como menos lambda 2 partido de lambda 1 por v. Es decir, v1 es combinación lineal de v, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Vamos a quitar aquí el subíndice porque se nos ha escapado. ¿Qué ocurriría si los tres no fueran nulos? Pues si los tres no fueran nulos, siempre podríamos despejar cualquiera de ellos. Por ejemplo, u lo podría despejar de esta manera y entonces u lo podría expresar como lambda 2 partido lambda 1 por v menos lambda 3 partido lambda 1 por v doble. ¿Y qué estaría ocurriendo? Pues que este vector lo puedo expresar como combinación lineal de los otros dos. Igualmente podría hacerlo con v y con v doble. Esto si lambda 1, lambda 2 y lambda 3, estamos suponiendo que lambda 1, lambda 2, lambda 3 no son simultáneamente nulos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tres vectores serán linealmente independientes, ¿vale? Cuando no sea posible hacer esto. Porque si es posible hacer esto, siempre habrá uno de ellos que se pueda expresar como combinación lineal de los otros. Entonces, eso significa que habrá una dependencia lineal, ¿no? Que habrá una dependencia lineal entre ellos porque siempre habrá uno que será una combinación lineal de los demás. Bien, entonces en ese caso se dice que los vectores son linealmente dependientes. ¿Cuándo serán linealmente independientes? Pues cuando no sea posible hacer esto. Por ejemplo, con los vectores de la base, o los vectores, perdón, los vectores canónicos, los podemos llamar así, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Estos vectores son linealmente independientes. Entonces, el probar que estos son linealmente independientes es probar que si se tiene una combinación lineal de estos igual a 0, bueno, imaginemos que tenemos una combinación lineal de estos tres vectores igualada a 0, al vector 0, 0, 0, ¿qué ocurriría? Pues, realizando las operaciones, pues esto sería, esta suma de aquí me daría el vector x y z, estaría diciendo que el vector x y z es el 0, 0, 0, y esto es exactamente lo mismo decir que x es igual a y, igual a 0, igual a z. Es decir, que tanto x como y como z sería 0. Es decir, no hay ningún vector que no sea el 0, 0, 0 que se pueda expresar como combinación lineal de estos. ¿Vale? Que no se pueda expresar como combinación lineal de estos. Es decir, o en otras palabras, que la única manera de expresar el 0, 0, 0 como combinación lineal de estos vectores es con aquella en la que los coeficientes son los vectores todos 0. Todos 0. No ninguno de ellos que no sean. Entonces, ¿qué ocurrirá aquí? Pues que si pasa esto, lo que va a ocurrir es que ninguno de estos vectores se puede expresar como combinación lineal de los otros. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que queremos formalizar. Vamos a hacerlo aquí y para ello vamos a utilizar todas las herramientas que venimos teniendo hasta ahora. Nos vamos a definir cuando un conjunto es linealmente independiente. Vamos a suponer que estamos en un espacio vectorial sobre A, un cuerpo conmutativo, y S, un subconjunto de. Entonces, se dice que S es un subconjunto linealmente independiente o que es un subconjunto libre cuando, dado un elemento que pertenezca al generado de S, entonces U no pertenece al generado de S menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si un elemento se puede expresar como combinación lineal de elementos de S, lo que no va a poder ocurrir es que se pueda expresar como combinación lineal de elementos que no sean el mismo. O sea, la única manera es que U sea combinación lineal de sí mismo. Ya sabemos que todo vector U siempre se puede expresar como combinación lineal de sí mismo de esta manera. Entonces, básicamente lo que nos viene a decir es que esa va a ser, dado un elemento de S, más bien, perdonar porque he puesto mal la definición, efectivamente, que cualquier elemento de S, no del generado, sino de S, que tiene que pasar esto para todos los elementos, pero del conjunto. Lo que tiene que ocurrir es que si me das un elemento de S, ese vector no se puede expresar como combinación lineal de elementos de S
salvo sí mismo. ¿Y cuándo vamos a decir que ese es un conjunto linealmente dependiente? Se dice que ese es un subconjunto linealmente dependiente o ligado cuando existe un elemento de S al que se puede expresar como combinación lineal de elementos de S que no sean el mismo. Esta es básicamente la definición formal de lo que es un subconjunto de vectores linealmente independiente. Lo que vamos a ver ahora, básicamente, es que esto coincide, o bueno, es equivalente, el decir que un conjunto es linealmente independiente, es equivalente a lo que hemos visto aquí en la motivación anterior, ¿no? Es decir, que si se tiene una combinación lineal de los vectores de S, o una combinación lineal que sea igual al vector cero, pues los coeficientes de esa combinación lineal necesariamente tendrán que ser cero. Vamos a verlo como un teorema, ¿no? Como una proposición del siguiente modo. Vamos a considerar E un espacio vectorial sobre un cuerpo conmutativo K y S un subconjunto de E. Entonces, se cumple lo siguiente. Es que S es linealmente independiente. Sí, solamente sí. Para cualquier combinación lineal de elementos de S. Vamos a utilizar la letra M, que me gusta más, de K. Para cualesquiera elementos de S y para cualesquiera de K que cumpla que esta combinación lineal es igual al vector cero, a cualquiera de estos, si esta combinación lineal es igual a cero, entonces todos los escalares son iguales al cero del cuerpo. ¿Eh? Entonces, por simple negación, se tendrá que S es linealmente independiente si solamente si existen vectores y escalares, no todos nulos, al que la combinación lineal de ellos es igual al vector cero. Vale. Pues estas son las dos caracterizaciones. Ya os digo, la de abajo es directamente la 2, es directamente la negación de la 1. Entonces vamos a probar la 1. Vamos a demostrar esto. Entonces vamos a demostrar 1. Vamos a hacerlo por las implicaciones. Vamos a ver que si ese es un conjunto linealmente independiente, entonces ocurre esto, ¿no? Entonces sean unos vectores U1 y UM de S y unos escalares lambda 1, lambda M de S con la combinación lineal de ellos igualada a 0. Y entonces vamos a ver que como ese es un conjunto linealmente independiente, pues vamos a ver que entonces todos tienen que ser 0, ¿no? Entonces vamos a supongamos, vamos aquí a suponer que existe uno de estos escalares, uno está M, uno de estos escalares distinto de 0. Vamos a suponer que uno de estos escalares es distinto de 0. Pues realmente lo que tenemos es que lambda 1 más toda esta suma, lambda i menos 1, u i menos 1. Aquí tenemos lambda sub i, u sub i, más lambda sub i más 1 y u sub i más 1, más pues lambda m u sub m. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues lo que está ocurriendo es básicamente que nos está pasando un poco lo que veíamos en la propiedad 9 del vídeo anterior sobre subespacios vectoriales generados. Lo que está ocurriendo es que tenemos estos vectores pertenecientes a S
este también perteneciente a S, perteneciente a S, este perteneciente a S. Tenemos un X, ¿vale? Tenemos un X que es el vector 0. Vamos a suponer, que, claro, lo que estamos suponiendo aquí con esta combinación lineal, pues es que este lambda sub i es distinto de 0. Y claro, también vamos a suponer que esto es distinto de 0, porque si no, este vector no estaría dentro de la combinación lineal, ¿no? Entonces, este vector X es distinto del vector u sub i, ¿vale? Y lo que está ocurriendo es que, claro, este X pertenece al generado por S, claro, porque es el vector 0, es combinación lineal, de elementos de S, por lo tanto, pertenece al generado. Y también nos está pasando que lambda sub i es distinto de 0. Entonces, por la propiedad 9 del teorema anterior, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por la propiedad 9 del teorema anterior, lo que va a ocurrir es que u sub i va a pertenecer al subespacio vectorial generado por S menos u sub i. Pero entonces, vale, esto es lo que nos pasaría, ¿no? Entonces, si nos pasa esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que entonces hemos encontrado, entonces existe u sub i perteneciente a S al que u sub i pertenece al generado de S menos u sub i. Pero esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque es una contradicción ya que S es linealmente independiente. Ya habíamos dicho que un conjunto era linealmente independiente cuando, dado cualquier elemento de S, no pertenecía al generado del conjunto menos él. Aquí estamos encontrando un elemento de S que pertenece al generado de S menos él. Por lo tanto, esto es una contradicción que proviene, básicamente esta contradicción nos está viniendo de suponer, vale, de suponer que existe algún escalar que es distinto de cero. Por lo tanto, lo que ocurre es que entonces todos los escalares de la combinación lineal tienen que ser cero, que es lo que queríamos ver. Vamos a demostrar ahora la otra propiedad. Ahora lo que estamos suponiendo, o lo que vamos a suponer es que dada una combinación lineal cualquiera de elementos de S que sea igual a cero, si tenemos eso, los coeficientes necesariamente tienen que ser todos cero, ¿vale? Y lo que queremos ver es que S es linealmente independiente. Pues para ver que S es linealmente independiente, pues vamos a considerar un elemento de S y supongamos que U pertenece al generado de S menos U, porque lo que queremos probar es que, dado un elemento de S, queremos probar que U nunca pertenece aquí. Pues vamos a suponer, cogemos un elemento de S y que sí que perteneciese, y vamos a llegar a una contradicción. Vamos a hacerlo por reducción a la sub. Entonces, si U pertenece al generado de S menos U, entonces, claro, ya hemos visto cómo se caracterizaban los subespacios vectoriales generados, entonces van a existir unos escalares y van a existir unos vectores de S menos U, o sea, unos vectores que no van a ser U, con U igual a combinación lineal de ellos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ocurriría con esto? Lo que ocurriría con esto es que entonces, si yo paso U restando al otro lado, pues esto sería igual a menos U más lambda sub 1 por U sub 1 más lambda sub m por U sub m. Entonces lo que tendría es una combinación, claro, U pertenece a S, ¿no? Entonces, como U pertenece a S, bueno, y menos U, también hay que decir que menos U es menos 1K por U. Podemos expresar esto de esta manera. Aquí ocurre que este pertenece a S, este también pertenece a S y este también pertenece a S. Esto pertenece a, esto pertenece acá, esto pertenece acá. Entonces lo que tenemos es una combinación lineal y está igualada al vector 0. Entonces, por hipótesis, recordemos que estamos suponiendo ahora, lo que estamos suponiendo es que si tenemos una combinación lineal
igualada a 0 de vectores de S, pues entonces los coeficientes tienen que ser todos 0. Entonces, por hipótesis, lo que ocurriría aquí es que todos los coeficientes menos 1k tendría que ser 0 y lambda 1, lambda 2 hasta lambda sub m tendrían que ser 0. 0 con 0 me refiero al 0 del cuerpo. Pues que entonces, si menos 1k es 0, 1k también sería 0. Esto es una contradicción porque decíamos que en nuestro cuerpo base estamos suponiendo que al menos tiene dos elementos. Recordemos que en nuestra definición de cuerpo conmutativo imponíamos que es un cuerpo conmutativo con al menos dos elementos que eran distintos, ¿vale? ¿Eh? Esto es una contradicción por la definición de cuerpo conmutativo. Por lo tanto, el tipo de cuerpos conmutativos con los que estamos trabajando aquí son cuerpos que no son triviales, entonces no tienen que tener al menos dos elementos que son distintos. Entonces esto sería una contradicción. Así que esta contradicción proviene de suponer que hay algún elemento de S que también pertenece al generado. Entonces, lo que ocurriría entonces, es que U no pertenece al generado de S menos U, que es lo que queríamos ver. Por otro lado, ya hemos visto, o bueno, es claro que precisamente el negar que sean linealmente independientes, o sea, negar esta caracterización es decir que existen elementos de S y existen escalares no todos nulos, tales que esta combinación es igual a cero. Y esto sería equivalente a decir que no son linealmente independientes. Y decir que no son linealmente independientes es decir que hay un elemento de S tal que U pertenece al generado de S menos U. O sea, básicamente aquí en la definición que dábamos de conjunto linealmente independiente y conjunto linealmente dependiente, ser linealmente dependiente es no ser linealmente independiente. Uno es la negación de la otra. Por lo tanto, esta caracterización 2 también la acabamos de demostrar, que básicamente es la negación. Si esto es verdad, si solamente sí, aquí en el apartado 1, es linealmente independiente, si solamente sí ocurre esto, no ser linealmente independiente si es equivalente a que se niegue lo de abajo, que es que existan vectores y escalares cumpliendo esto. Y no ser linealmente independiente es exactamente, por definición, no ser linealmente independiente es ser linealmente dependiente. Por lo tanto, con esto, pues habríamos terminado esta caracterización de cuando un conjunto de vectores es linealmente independiente, ¿no? Entonces, estaría bien ver algunos conjuntos de vectores linealmente independientes. Vamos a ver a lo largo del curso de álgebra lineal que habrá muchas caracterizaciones para ver que un conjunto de vectores es linealmente independiente. Pero bueno, hemos visto ya antes, antes en un ejemplo anterior, pues hemos visto que, por ejemplo, el 1, 0, 0, 1 son linealmente independientes en R2, ¿no? Porque ya vimos que si me dan una combinación lineal de vectores igualada a 0, 0, pues entonces operando, esto sería x0 más 0i, igual 0, 0, y entonces el vector xi sería igual al 0, 0, y entonces x sería igual a y, igual a 0. Como vemos, si hay una combinación lineal del 0 de estos vectores, pues entonces los coeficientes tienen que ser 0, así que estos son linealmente independientes. Igual pasaría en R3, ¿no? También se puede ver, como otro ejemplo, pues por ejemplo, en el espacio, vamos a decir, de los polinomios de grado menor o igual que 3, pues que el conjunto del vector del polinomio idénticamente 1, el polinomio x, el polinomio x al cuadrado, el polinomio x al cubo, es linealmente independiente. Es un conjunto linealmente independiente. Porque si me das una combinación lineal de estos polinomios, que sea idénticamente 0, entonces lo que estamos teniendo es el polinomio idénticamente 0. Y sabemos que un polinomio solo puede ser idénticamente 0 si los coeficientes son todos idénticamente 0.
Por lo tanto, esto también es un conjunto linealmente independiente. ¿Vale? Entonces, bueno, hay distintas, ya vemos que para ver que un conjunto es linealmente independiente solemos utilizar esta caracterización. Pues bueno, como decimos, la manera en la que solemos estudiar, por lo tanto, la dependencia e independencia lineal es mediante esta caracterización. Podrán verse más ejemplos en algunos vídeos que hagamos con ejercicios. Bueno, hasta aquí el estudio de la dependencia e independencia lineal. A partir de aquí vamos a pasar ahora al estudio de lo que se llaman bases, que va a conjugar tanto la definición de dependencia e independencia lineal que acabamos de ver de vectores, como la definición del sistema generador. De manera que una base lo que va a pretender ser es un conjunto, de manera que todo vector se pueda expresar como combinación lineal de ellos, pero además entre ellos sean linealmente independientes. Esto va a formalizar el hecho de que todo vector bueno, pues tenga unas determinadas coordenadas respecto a esa base y ese número de coordenadas que tenga pues sea lo que denominemos dimensión del espacio. Entonces, con esto pues habríamos finalizado con esta parte. Un saludo y nos vemos en futuros vídeos.